Y bien, mañana es el Día de la Mujer, pero ayer fue lanzada una campaña, Déjala Decidir, una campaña para despenalizar el aborto en caso de violación sexual. Es una campaña lanzada por el movimiento Manuela Ramos y por otras más de 20 organizaciones dentro de lo que se llama la articulación feminista. Estamos con María Elena de Reyes, que es precisamente directora del movimiento Manuela Ramos, para hablar de este tema. María Elena, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Gemma, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es la idea? Ustedes han lanzado esta campaña por todo lo alto, tienen un video incluso y tienen varias cosas, ¿no? Tenemos un spot, la campaña está lanzada desde hace más de un año por la articulación feminista, de la cual formamos parte como Manuela Ramos, Demos, Flora Tristán, Promses, Católicas por el Derecho a Decidir y otras 26 organizaciones que respaldan y a la cual se han sumado 103.000 firmas de ciudadanas y ciudadanos peruanos que están apoyando este anteproyecto de ley sobre despenalización del aborto en casos de violación sexual. Esto lo hemos presentado el día de ayer, los lotes de firmas con el anteproyecto ante el Jurado Nacional de Elecciones. El jurado lo que va a hacer es enviarlo a RENIEC. RENIEC va a depurar nuevamente las firmas, verificar la validez, lo va a regresar al jurado y el Jurado Nacional de Elecciones va a emitir una resolución que envíe el anteproyecto y las firmas al Congreso de la República. ¿Cuántas firmas se necesita? 59.700, porque es el 0,3%. Uy, tiene que presentar como 150.000. Sí, hemos presentado 80.000, que las hemos hecho depurar, están válidas, y tenemos también más respaldo, porque son 103.000, y gente que ha seguido firmando después, pero ya hemos dicho, hasta este momento, con lo legal y el respaldo es válido, ¿no? De acuerdo. Bueno, tenemos este spot que ustedes nos han enviado, a ver si lo podemos ver, por favor. Adelante. ¿Serías madre por una violación? Déjala decidir. Bueno, ¿cuál es la problemática vinculada a este tema? Porque entiendo, por ejemplo, que hay un número muy importante, más de 200 o 300.000 abortos al año, ¿no es cierto?, que se producen en condiciones no necesariamente adecuadas. ¿Cuál es la problemática? A ver si nos puedes explicar. A ver, primero con el tema que tocas, que es el aborto clandestino e inseguro, porque el aborto está prohibido en nuestro país legalmente, salvo en el caso del aborto terapéutico, que es legal desde hace 90 años, pero que todavía no nos reconocen, no aprueban el Protocolo Nacional para la atención de casos de aborto terapéutico. O sea que en la práctica no se aplica. En la práctica es bastante difícil, tenemos hasta recomendaciones del Comité de Derechos Humanos, de todos los tratados internacionales. Tenemos casos que han sucedido en Perú en que no se ha respetado que el aborto terapéutico es legal y se ha obligado a las mujeres a llevar a término el embarazo, incluso con criaturas que al nacer se sabía que tenían poco tiempo de vida, con riesgo de la vida de la madre. Ese es un tema. ¿Qué significa que sea ilegal en el Perú? Que en el Perú se producen alrededor de 1.000 abortos diarios en forma clandestina e insegura, porque el Estado no quiere hacerse cargo de esto. Lo que nosotros estamos enfocando con la campaña es que en los casos de violación sexual y posterior embarazo de las mujeres que han sido agredidas brutalmente, ellas puedan decidir si llevan a término el embarazo o continúan con él. Nosotras no estamos promoviendo el aborto, estamos más bien defendiendo la vida de las mujeres, y la realidad es que hay 120.000 violaciones sexuales en el país. El Perú, sí, al año. El Perú Pero estas cifras, ¿cómo tienen estas cifras, por ejemplo? Las de 120.000 violaciones sexuales a través de las denuncias policiales. ¿Esos son denuncias policiales? Sí, son denuncias policiales, entonces entendemos también que hay un subregistro, porque como ser agredida
ser violentada sexualmente es un estigma en nuestra sociedad, las mujeres no denuncian o tienen miedo al sistema penal que a la larga protege más bien o logra que se evadan los agresores y más bien una mujer queda expuesta en el sistema y queda marcada. Las mujeres violadas sexualmente quedan marcadas y si tienen un hijo producto de la violación sexual también, o sea, es otra marca, ¿no? Entonces lo que estamos proponiendo es que las mujeres decidan. Ahora, tú me hablas de cifras. En efecto, nosotras ahora tenemos un poco más de cifras que antes. Porque eso volvería a preguntar, la cantidad de abortos es más de 1000 por día, por 1000 ejemplo. por día. Eso no está en el ningún... único estudio que existe en este país ha sido efectuado en el año 2002 por Delicia Ferrando y la ONG Flora Tristán, que llevaron a cabo un estudio con muestreo, con una metodología especial, haciendo vínculos con el Instituto Guttmacher, que es internacional y que ve estos temas. Entonces lograron evidenciar que habían 351.000 abortos anuales clandestinos en el Perú. El Estado no se ha preocupado de investigar en un caso que es terrible, porque estos son los temas, pues que son los temas tabú, los temas de los que no se hablan y de los que se piensan que no constituyen democracia, ¿no? Y debe haber una cierta mortalidad materno-infantil, bueno, de la madre, en algunos casos. Sí, el aborto es la segunda causa ahora. Antes era la cuarta causa de mortalidad materna, ahora es la segunda causa de mortalidad materna, los diferentes tipos de aborto que hay. Estamos hablando también de un tema de pobreza, porque, por supuesto, cuando no hay dinero, se buscará poner la vida de uno para interrumpir el embarazo en manos de cualquiera, con un sistema corrupto de gente que ya hemos visto en las noticias cómo aparecen ofreciendo interrumpir el embarazo, ¿no? Eso es ilegal. Y además, lo que pasa con el tema de la campaña de Déjala Decidir es que el Código Penal, en el artículo 120, dice que se prohíbe el aborto por violación, cuando es por violación sexual, y da una pena de 3 meses. Entonces lo que nos dicen es, pero es una pena leve. Eso no interesa, porque la conducta de la mujer sigue criminalizada. Las mujeres, no tenemos mujeres en la cárcel, felizmente, pero podría pasarnos como en Centroamérica, donde las mujeres están yendo a la cárcel, y el hecho de que constituya un estigma y sea un procedimiento penal vejatorio es lo que nos hace decir que las mujeres tenemos la capacidad moral, la capacidad ciudadana de decidir cuál es nuestro proyecto de vida, porque estamos hablando de autonomía, ¿no? Estamos hablando de una propuesta que es liberal en el sentido político. Las mujeres construimos nuestras propias vidas, nuestros proyectos de vida y lo que vamos a hacer en adelante. Entonces, la sociedad tendría que confiar en nosotras y reconocernos derechos para esto. Bueno, claro, es... digamos, doblemente traumático abortar. Me imagino que es una cosa traumática para cualquier mujer, terrible. ¿No es cierto? Solo lo hace en situaciones pues en las que... Límite, ¿no? Y además de eso, recibir una pena o digamos, tener una pena legal, ya pues es un doble castigo, ¿no? Sí, doble es castigo. Una cosa pues inaudita. Pero, por otro lado, se podría entender que que hubiese una prohibición, que el aborto estuviese prohibido, si es que, digamos, al mismo tiempo la Iglesia o el Estado se hicieran cargo de los niños que las madres no pueden cuidar o no están en capacidad de cuidar o no pueden, digamos, me prohíben abortar, bueno, pero entonces te entrego el niño, pues pero tampoco existe eso, ¿no? Pero claro, también ahí estamos hablando de cómo igual siempre existe una tutela sobre las mujeres. O sea, no se confía en que las mujeres podemos decidirlo mejor. Cuando nosotras decimos no promovemos el aborto es porque respetamos, si nos parece bien, que la mujer que decida llevar a término ese embarazo, bien, es su decisión. Pero aquellas que no, es una maternidad impuesta. Y lo que señalamos es que la maternidad no es una imposición. Qué mejor que un hijo deseado, ¿no? Un embarazo deseado. Pero la maternidad no es un destino, la maternidad es una elección profundamente personal que nos hace seres individuales y que nos hace a nosotras ciudadanas en el siglo XXI peleando ciudadanía, ¿no? Ahora, ustedes tenían unas encuestas, no sé si las podemos ver rápidamente, sobre, porque la sociedad está muy dividida en torno a esto, ¿no? Tenemos unas encuestas que son las... No, las encuestas, no la... ¿Tienen las encuestas? Sí. El porcentaje.
a ver si los podemos poner. Ah, no están las encuestas. Ah, bueno. Ahí no, sí, ahí están, como me dicen que no están. La última vez que gestó estaba o no estaba buscando embarazarse. 32% estaba buscando embarazarse. No estaba 51%, sí. Es bien alto. No sí. estaba, bueno, pero no es por razones de violación, simplemente por falta de planificación. Falta de planificación. Porque esta es una encuesta, Jaime, que encargamos con Manuela Ramos y Proms, se encargó a Ipsos el año pasado y se hizo sobre un muestreo de 2034 hogares y se preguntó y salieron estos resultados interesantes, ¿no? De cómo los embarazos no deseados después se tienen que llevar adelante. No necesariamente son de violaciones, por supuesto, claro, pero ya nos dan una idea de cómo las mujeres no pueden decidir sobre sus cuerpos y sobre sus derechos reproductivos. ¿Pero hay un problema con el acceso a los digamos, métodos anticonceptivos? Sí, bueno, sabemos que desde 2002, 2003 en adelante todo el sistema de planificación familiar ya no es el mismo, fue casi desmantelado e incluso ahora el acceso a métodos anticonceptivos no es fácil, o sea, se dan algunos, se prohíben otros, e incluso el tema de la anticoncepción oral de emergencia creo que es el mejor ejemplo porque está prohibido darlo en los centros de salud pública. En casos de violación sexual también. O sea, ahora se está recurriendo a otros sistemas, pero es como no se puede... Pues es increíble que esté penalizado el aborto y al mismo tiempo no se facilite los métodos anticonceptivos. Es una enorme contradicción. Es una cosa increíble. Porque lo que pedimos al Estado es la derogación de este artículo, que se implemente el protocolo de aborto terapéutico, que se despenalice el aborto por violación sexual y que además no haya una intervención. El Estado no puede imponer una moral pública, lo que tiene que es reconocer derechos a las personas, ¿no? Bien, María Elena Reyes, ya nos ha ganado el tiempo. Muchas gracias. Ojalá suerte pues con esta campaña a la que me adhiero. Gracias. Bien, fue la directora del movimiento Manuela Ramos. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Ernesto Samper, una entrevista que grabamos ayer con él. Él ha sido presidente de Colombia y está presentando un libro que se llama Drogas, Prohibición o Legalización. Propone una vía intermedia entre la prohibición y la legalización que, según él, pues sería mucho más eficaz. Regresamos.